Hoy es Santiago, patrón de España, y como es natural, el patrón de España lo celebran con fiesta 5 de las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas de nuestro país. 5 de 19, a saber Galicia, porque también es patrón regional, allí está la tumba del apóstol, Madrid, que es donde se juntan los caminos, como cantaba Sabina, Cantabria, territorio que incluye el llamado puerto de Castilla, Santander, la histórica Navarra y, atención, contra todo pronóstico en los tiempos que corren, el País Vasco. Este es un país, y me refiero a España, no a Baskonia, en el que cuesta hacer cosas todos juntos. Bueno, en Baskonia también cuesta, incluido celebrar cosas a la vez, fiestas a la vez, o reconocernos todos como iguales ante la ley, que es justo lo que dice el Supremo, que no permite la amnistía recientemente aprobada. La frase Santiago y cierra España va justo en sentido contrario. Se popularizó durante el siglo XVII con la doble intención de honrar al patrón y de instar al cierre de filas de los españoles ante cualquier contingencia. Conste que entonces aún no había sido inventada la selección española de fútbol, ni el fútbol, claro. El caso es que la casualidad o la causalidad o simplemente la fea costumbre que tenemos muchos de irnos de vacaciones en verano hacen que el de hoy sea el último programa del Faro de esta temporada. Justo el día de San Jaume, el día de Santiago. De Santiago y cierra España, de Santiago y cierra el Faro. Pero no sin antes desmenuzar la abundante actualidad del día. Venga, encendamos ya el Faro, que lo dicen que tengo mucho rollo, que hay temas, hay gente y hay ganas. Estoy yo con esto del tiempo que se nos escapa entre los dedos, ya nos queda menos de hora y media para acabar el Faro por esta temporada, pues he creído oportuno ponerles estas imágenes que he encontrado en internet que corresponden a una obra del artista holandés Maarten Bas, que está colocada en forma de reloj, ya ven, con una persona atrapada dentro que tiene que ir limpiando la esfera y dibujando nuevas manecillas en la estación de tren de Paddington. El tiempo se nos va, pero lo vamos a aprovechar de la mejor manera posible. Hoy con Carmen Amoraga, ¿qué tal? Escritora, exdirectora general de Cultura de la Generalitat. ¿Qué tal, Carmen? Estoy encantadísima de estar aquí en el último Faro. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero además ahora te dedicas a las giras promocionales. Así, tal cual lo has dicho. Ahora, este año he estado reseteándome después de dedicarme a la política activa los últimos 8 años, y este año he estado reseteándome y defendiendo El corazón imprudente, que ha sido mi vuelta a la literatura después de todo este tiempo, y preparando la siguiente, que es La memoria infiel, que sale el 2 de octubre. El 2 de octubre, muy bien. O sea, compartiremos escenario. Claro que sí. Volcada ya directamente en la ficción y abandonando ya un poquito la realidad, de la que sin embargo vamos a hablar hoy bastante. Doña Carolina Punset, yo les había prometido, buenas noches, lo primero. Buenas noches. Yo les había prometido a ustedes que íbamos a tener 64 contertulios distintos a lo largo de este mes de julio. Al final son 62 porque hay 2 que repiten. Carolina es uno de los que repite. ¿Por qué repite Carolina? Pues ahora cuando presente al siguiente van a entenderlo perfectamente. Desde Picaña, Carmen Amoraga, desde Altea, Carolina Punset, que como saben tuvo también cargo en el Consell del Botànic y anteriormente fue síndica portavoz del Grupo Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Difunto. ¿Quién? Difunto grupo, el grupo político. Pero ahora se estilan mucho los partidos pequeñitos, estos que dicen que pueden hacer de bisagra, vuelven a ponerse de moda, ¿eh? Sí, sí, los grandes también. Ya. Pero bueno. Bueno, pues Carolina repite porque también repite Alexis Marí.
Don Alexis, que también fue síndic de Ciudadanos. Difuntos también, tan difunto como el de su señora. Sí. Y que es que cuando yo estaba terminando de hacer la lista de contertulios, me dice Alexis, ¿lo puedo contar? Puedes contarlo perfectamente, faltaría. Me dice, oye, ¿y por qué no nos llevas a Carolina y a mí juntos? Digo, no, de momento os tengo separados, cada uno creo que era el día 10 y el otro el día 11. Porque... ¿Y por qué no nos llevas juntos? Que te va a dar mucho juego, que vamos a... Que nos llevamos que la muy gente mal. piensa que pensando, la gente realmente no sabe lo que discutimos de política, O sea, pero más de lo que aun siendo matrimonio, y Bueno, aún habiendo estado los dos en Ciudadanos, de las discutís. pocas discusiones que tenemos es este tema político. Entonces hay veces que ella, que es bastante más inteligente que yo, dice, vamos a dejarlo y no tengo muchas ganas de hablar ya de política. Diciendo eso ya has ganado un punto, o sea, ya diciendo que la inteligente es ella, ya No la hay has duda, desarmado no hay duda. del todo. Vamos, ¿vais a hacer como los Roper o no? No. George y Mildred y George, los más jóvenes no sabrán ni quiénes eran los Roper, pero... Hace tiempo de eso, Buah, ¿eh? sí, ayer decía Salvanguis, dice, eso para boomers, porque los demás ya no saben lo que es una serie de éxito que había con un matrimonio inglés en el que estaban constantemente discutiendo. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde discuten Alexis y Carolina y Alexis, pero para completar el grupo de contertulios, hoy me precio en tener aquí entre nosotros a María Zaplana. María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Consultora Buenas política noches. de Benidorm, o sea que tenemos Picaña, Altea, Denia y Benidorm. Y bueno, actualmente en una consultoría política en Madrid. María, ¿qué tal? ¿Cómo te va por aquí? Muy bien. Cada vez que vienes? Muchas gracias por invitarme, Vicente, que para mí siempre es una alegría venir a Valencia o a Benidorm, a mi tierra, y estoy encantada de acompañaros. Muy bien, y siguiendo también la actualidad de cerca de lo que está pasando en Madrid, de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y de lo que está pasando en general en el mundo, porque el fenómeno de la inmigración sigue yendo a más, como también cabía esperar durante el verano. Tenemos la crisis de la que nos hemos ocupado ya durante bastantes ediciones del Faro este verano, la crisis migratoria que tiene su epicentro, en el caso español, en las Islas Canarias, en los MENAs, que hay que redistribuir por otros puntos de España, en una ley de extranjería que hay que modificar, pero el acuerdo no ha llegado. Y hoy decía el presidente de Canarias, que es de Coalición Canaria, pero que está coaligado con el Partido Popular, que la culpa no es del PP como hace ver el gobierno, sino que son los propios socialistas los que no han llegado a proponer cosas serias al Partido Popular. España está eludiendo su responsabilidad y la actitud es un poco cobarde, la de culpar a otros de su propio fracaso. El ministro Torres no se sentó ni una sola vez desde el 25-26 de junio con el Partido Popular. Y ante esa pasividad, para mí inexplicable, ahora quizás lo puedo entender como una estrategia política, fui yo el que me vine el lunes a Madrid, el que estuve durante todo el día del martes intentando que hubiese una sentada entre el Partido Popular, el Partido Socialista y yo mismo, y quien redactó de mi puño y letra los 4 puntos que hubiese aceptado el Partido Popular para dar simplemente admisión a trámite a una ley. La verdad es que es bastante triste que estemos buscando quién es el culpable de que no se llegue a acuerdos, porque desde el gobierno, les recuerdo que en estos últimos días se ha insistido mucho en que era el Partido Popular el que no quería llegar a acuerdos con ellos, y además lo decían con una cierta intención, porque como les digo, el gobierno de Canarias es de Coalición Canaria con Partido Popular, diciéndole al presidente canario, oye, son tus socios los que no nos ayudan para llegar a un acuerdo, y al final resulta que en vez de picar ese anzuelo, Alexis, el presidente de Canarias dice, no son mis socios, son los otros los que no han mandado más que 4 WhatsApps. Ha sido, es, y yo me temo que va a seguir siendo una situación vergonzosa y vergonzante para todos, que no los dos grandes partidos no sean capaces de ponerse de acuerdo en un drama, ¿no? como el de la migración. Sigue muriendo gente en el Mediterráneo, sigue siendo la tumba de Europa. Cuando llegan aquí, pues no lo pasan bien. Utilizamos expresiones que me acuerdo, creo que fue ayer o antes de ayer que utilizaste, dijiste, quiero autorrectificarme, ¿no? Cuando decimos ese reparto, porque sí, cuando hablamos de personas... a paquetería, sí, ¿no? Suena a paquetería, ¿no? Ese reparto, como si no fuésemos capaces de entender que es un problema global, que ahora están llegando de forma masiva a Canarias, pero recuerdo que han llegado a Málaga, han llegado a Granada, han llegado a el territorio valenciano, Alicante. Y no sé, me da esa triste sensación, ¿no? Que hemos tenido el problema, que tenemos el problema y que vamos a alargar el problema algunos hablan por asunto de dinero, porque a mí me tocan 140 euros o 1.400 o 2.400 o 2 millones de euros cuando se trata de un drama humano y personal, ¿no? Visto lo visto, para resumir, soy pesimista, no, lo siguiente en cuanto a una resolución pronta y que... Pues te voy a dar más motivos para que seas pesimista, con una segunda polémica paralela en torno a este asunto que hemos visto hoy en Twitter entre Gabriel Rufián
y Carlos Flores, Rufián de Esquerra Republicana y Carlos Flores de Vox. Rufián establecía una comparación entre ucranianos y menas y decía, pues han venido 1.700 niños de Ucrania y 400 de África. Esto lo explica todo, no es patriotismo, es racismo, fastidio, ¿no? Esto causa fastidio. Y Carlos Flores le contestaba, bueno, si sabía jugar de pequeño a las 7 diferencias, porque en Ucrania hay una guerra y en Marruecos no, a los ucranianos los invitamos a venir, a los marroquíes no, ahí lo tienen en pantalla. Los ucranianos eran niños agarrados de la mano de sus mayores y los marroquíes no, y así una serie de cosas. Es decir, Carolina, que cuando no tenemos polémicas suficientes nos inventamos alguna más, el caso es que el problema sigue ahí. Claro, es que el problema es un problema de fondo, no es un problema de 100, 200, 300 o 400 menas que haya insolidaridad entre comunidades autónomas, que también. El problema es un problema de integración de la inmigración en nuestras sociedades europeas y de lo que mucha gente percibe como un choque de culturas, ¿no? Y por tanto, yo creo que la desgracia de Europa es que no hay un liderazgo europeo, no hay, hoy en día, aparte de Macron, que yo creo que sí que ha hecho un papel ahí importante de barrera contra la extrema derecha y contra el discurso de odio de la extrema derecha, no hay un liderazgo europeo que proponga medidas concretas para la integración de esa inmigración en nuestras Francia, culturas y en nuestras sociedades. En Francia muy integrados no los veo yo. Por eso digo que al final no hay medidas concretas, que solo hay por parte de la izquierda a veces un discurso buenista de bueno, hay que acoger sin dar más soluciones que esa, que es verdad, hay que ser solidario, hay que acoger a la gente que ya está aquí y que ha llegado en patera, obviamente, pero hombre, habrá que buscar alguna alternativa y alguna propuesta más allá. Hay que llevar mucho cuidado con estos temas porque luego entraremos, vamos, quiero hacer alguna mención a los Juegos Olímpicos que están a punto de empezar, pero que ya hay gente por allí y ya ha habido algunos incidentes y ya hay gente que está vinculando eso, estén protagonizados o no esos incidentes por extranjeros residentes en Francia, que en algunos casos parece que es así. Pero vamos, ya se quiere extrapolar y decir, fíjate, ¿ves cómo tenía yo razón cuando decía que París no es segura, que Francia no es segura, que la inmigración crea problemas? Carmen, ¿tú cómo lo ves todo esto? Pues yo veo lo mismo que ha dicho Alexis y Carolina, pero también veo que se está haciendo una utilización política estratégica para arañar votos de las siguientes elecciones que vayan a venir. O sea, que Carlos Flores hable de demagogia en el 7º punto de diferencia, es que si no fuera tan triste me daría risa. ¿Sabes? Cuando el partido en el que él está integrado de una manera que yo no acabo de comprender, ya sé que no es el tema, pero no acabo de comprender que una persona con una sentencia como la suya esté en un partido político, me parece lamentable, y que él hable de demagogia me parece tremendo cuando han hecho todo lo que han hecho a cuenta de la reforma de esta ley con una pura estrategia política para arrancar más votos, ¿no? Tampoco es exactamente igual lo de los menas que lo de los ucranianos, ni... Claro que no es exactamente igual, entre otras cosas porque los ucranianos son más caucásicos que los menas que vienen en patera, que eso tampoco lo ha dicho, ¿no? Y tampoco ha recordado que cuando vinieron los ucranianos tampoco les parecía bien a un determinado sector de la sociedad, ¿no? Es una cuestión, por un lado, de humanidad, y por otro lado, de estrategia política. Y de eso yo creo que tampoco se habla mucho. De lo de María, la ¿por dónde le hincas el diente a la cuestión? cuestión? Yo sí creo que hay un gobierno demagógico que está haciendo demagogia con este tema. Yo sí creo que es un gobierno ineficaz. Yo pienso que al final las comunidades autónomas tienen que asumir a estos niños no acompañados, pero con unos recursos. Tú tienes que garantizar la dignidad de estos niños y el desarrollo y el cuidado de estos niños. Pero además es que hay un problema migratorio, una emergencia migratoria a nivel nacional y no únicamente de estos niños no acompañados, ¿no? Y es un tema, como decía Carolina, que afecta a nivel europeo y que por eso se aprobó hace poco un plan, ¿no?, a nivel europeo sobre la migración, pero que al final no hay una solución. Un gobierno después de 5 años que se queje ahora por no llegar a un acuerdo. El PP no puede ser el salvavidas del gobierno constantemente cuando le entran las prisas para resolver unos conflictos tan importantes y tan profundos. Hay muchas cosas que todavía complican un poco más el debate sobre la inmigración. Por ejemplo, hace un par de días salía publicado que una patera había tenido problemas a 12 kilómetros del punto de salida en África y a 130 de Canarias, y que sin embargo tuvo que ser España la que mandara un barco, me parece que era, un avión, no lo tengo claro.
mandar las patrullas de rescate a esos 130 kilómetros de distancia cuando Marruecos lo tenía a solo 12, con lo cual esto al final también cala en la conciencia de la gente y dice, vamos a ver, nos está costando dinero un problema que deberían haber resuelto estas personas que estaban más cerca, ¿no? Pero es que todo es verdad, quiero decir, lo que tú dices es verdad, pero también es verdad que en estos 5 años han pasado muchas cosas, no han sido 5 años tranquilos. En estos 5 años, por ejemplo, ha estado la pandemia, ha estado otro de los temas que creo que vamos a tratar, ¿no? Han sido 5 años muy complejos, ¿no? Muy complejos y los temas no se pueden abordar todos a la vez. Es verdad que Marruecos tiene una política, bueno, si es que tiene una política, ¿no? Pero tiene una actitud con respecto a la salida de las personas desde su país que nos perjudica muchísimo. A mí me ha impresión que Marruecos se lava las manos. las manos. Se lava las manos. Yo lo que he leído es que no había totalmente. habido interlocución, ¿no?, entre el Gobierno y el Partido Popular o la suficiente interlocución y el suficiente diálogo. Creo que es un tema tan importante como para que se por desgracia siente es lo habitual, que no es, y que no lo exista. normal, exacto, Pero sería María, yo también que lo hubieran trabajado yo en también he profundidad. leído que lo que decidieron fue que el presidente de Canarias interlocutase con unos y los representantes del gobierno interlocutasen con otros, o sea, que se repartieron previamente. Yo eso lo he leído también. O sea, he oído ahora las declaraciones del presidente de Canarias, pero también he leído lo que dicen, por ejemplo, Víctor Torres, lo que ha dicho es que ellos quedaron así, que el presidente de Canarias iba a hablar con el PP y que el gobierno iba a hablar con Junts. Yo creo que el por presidente de ejemplo. Canarias ha hablado con todo el mundo, porque estuvo el otro día en Madrid con motivo de este debate en las Cortes, pero vamos, no le han Hombre, dicho. y también el gobierno ha no le han hablado hecho con el mucho caso. PP. Eso es decir, digo, Y la portavoz de gran- Coalición Canaria, pues desgañita, como lo hacía antes su antecesora, Ana Oramas, y estamos A ver, en las mismas. es una tara de la política española, la de que no hay acuerdos en políticas de Estado. Pero no solo en la política de inmigración, es que nos encontramos con el mismo problema en educación, con 7 leyes en los últimos 10 años. O sea, nos encontramos con el mismo problema incluso en medio ambiente, en temas de energías renovables, no se ponen de acuerdo. Unos las castigan a las renovables, otros las promueven, otros no se ponen de acuerdo en nada. Bueno, pero ese es que, es un claro, discurso bastante, ¿ves? Ahí empieza la discusión bastante en jacobino, ¿no? temas- Con el tema de Pero bueno, es que hay que ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado, Sí. hay que ponerse de acuerdo porque son Totalmente. las cuestiones ejes transversales para la población. Y aquí no es que no se pongan de acuerdo, es que ninguno tiene un plan sobre, ni siquiera digamos, una lista de propuestas sobre qué se va a hacer con el problema en concreto, ¿no? Alexis, discrepabas, ¿no? De Bueno, Carolina. sí, bueno, es que Carolina en eso sí que Sí. tiene una visión muy jacobina Sí. del Estado y para allá trasladaría el Estado, el modelo de Estado francés a España sin ningún problema. Se cepilla las comunidades autónomas, la autonomía de los como- territorios. O sea, como Vox. Que yo era de Ciudadanos, ¿eh? Para eso yo le digo, te doy mi palabra, no, para eso Pero le es que digo muchas estabas veces en ahí casa. de paso. A veces tienes discurso muy boxero, o sea, todo dejas al a tu PP mujer. muy a la izquierda, o sea, para ese tipo de cosas. ¿Tú has visto por qué es tan malo conmigo? No, pero O sea. vamos a ver, es decir, No sé cómo va a una cosa acabar es esto, acuerdos ¿eh? de Estado en cierto aspecto es decir, y otra cosa es que el Estado rija todo, absolutamente toda la política en los territorios, ¿no? Bueno, pero Y yo ahí no entiendo a estoy- Carolina. Pero es que si no se un ponen de plan- acuerdo, un, chico, un consenso en un plan pues, integral, no o hay parcial. privilegios, y unos soluciones reciben, otros no puntuales que reciben. Ya, no pero sirven ya para me nada. saco muchos. Aquí no. A ver, María. O deshacer lo que ha hecho el anterior, que también es bastante común. Claro, por eso digo, perdona María. No, un plan integral, un consenso sobre un tema importante. No hace falta que sea un pacto de Estado por la educación, que eso sería... Buah. Es impensable y maravilloso sería, ¿no? Pero un plan integral Eso que lo hubiera aborde encantado tu padre. la problemática... Bueno, a ver, en Alemania se pusieron de acuerdo con el tema energético, por ejemplo. Dijeron, oye, vamos a cerrar las centrales nucleares. Incluso en una cuestión, la derecha fue la que lideró esa política. Sí. Se puede o no estar de acuerdo, pero chico, hay temas en los que hay que ponerse de acuerdo, sobre todo cuando hay una emergencia como es el caso. A ver, pero lo de las centrales nucleares, ahí sí que tendríamos que establecer una política supranacional, porque no puede ser que en Alemania las cierren y en Francia las abran y están Claro. pegados uno al otro. Entonces, Totalmente. si hay una nube Radioactiva. Radioactiva. Radiactiva, gracias, Sí. no me salía. Radiactiva, pues va a coger a todos y va a llegar bastante mal. Bueno, de pero hecho en es fin. lo que pasó con Chernóbil, que Pues no sí, paró de exacto. caer lluvia ácida en Italia. Exacto, y gracias a eso ahora hay Sí. asociaciones aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que han podido actuar con rapidez cuando la guerra de Ucrania, porque ya traían niños a pasar veranos aquí y vacaciones de Navidad mira, aquí a la Es comunidad. verdad, no sabía. Exacto. Por acabar con el tema de la inmigración, por acabar, bueno, hasta donde vosotros queráis que lleguemos, yo os tuteo a todos. Hay un dato que yo no quisiera darle demasiada importancia, porque tontos hay en todos sitios. Pero vamos, hemos encontrado uno en Paiporta que es de Vox,
Me da igual si es de Vox como si es de otro perfil, que dice que habría que aplicar plomo a los inmigrantes ilegales si después de... El tuit es más largo, ¿eh? Era que lo ha eliminado. Sí, esto que están viendo en pantalla es el titular de Levante, pero el tuit era más largo y con algunos matices, pero al final dice eso, que si los ilegales no se vuelven a donde tienen que volver, pues a aplicar plomo. Yo, en fin, creo que tampoco admite esto mucho comentario. Sí, pero el nivel de violencia verbal que nos mostraba en los 7 puntos de antes de Carlos Flores. Pero eso es un nivel de violencia verbal ¿pero importante. ¿Lo has visto violento eso o contundente? Para mí es violento, ¿no? Cuando habla, ¿cómo decía en la lista? Es que no me Pues acuerdo, si pero los llamaba maromos o Menas, ¿no? No, ¿qué va? A ver si la podemos poner. No, la otra. Esta es la parte de Rufián, pues ahora la parte de importante. Flores. Dice, los ucranianos eran niños agarrados de la mano y los bigardos, marroquíes bigardos de 1,80 m agarrados a su móvil. O sea, quiero decir, cuando tú te estás retratando a un bigardo de 1,80 m, te está diciendo que te va a dar, vamos, que te va a rear. O sea, como que te lo está presentando como algo muy grande. No tengo por qué defender a nadie, pero yo entiendo que bigardo en este caso quiere decir mozalbete, fornido. Mozarrón, más bien, ¿eh? Hombre, fornido. Bigardo que cuando a continuación dice los ucranianos no delinquen, los marroquíes, bueno, dejémoslo estar. Pero fíjate, os fijáis, tampoco seré yo el que tenga que decir, y tengo buena relación con Carlos Flores, no he tenido ninguna... Es educado, es una persona es más formada, educado, pero vamos... Pero no te has fijado, y fíjate, a una persona que estimo mucho, que es a Gabriel Rufián, y no ha estado acertado. Y no, dice, o sea, hace una comparación que para mí, en este caso, es odiosa, ¿no? O sea, contrapone y dice, de tantos ucranianos vienen... Bueno, y previamente Rufián también hace una comparación un poquito odiosa. No, es la que digo. Perdón. Si estaba refiriéndome Oye, será una comparación odiosa, pero algo de razón tiene. La gente recibió mejor a los ucranianos que a los que vienen en patera, ¿no? Bueno, una circunstancia. ¿Nos parece? A ver... Quiero decir, es que la verdad, al final, negar la verdad. Hay muchos de patera que están no sirve de integrados, nada. hay muchísimos. Los futbolistas, por ejemplo. Sí. O hijos de futbolistas, vamos. Y sobre lo que ha dicho mi... Futbolistas, hijos de... Sí, pero Rufián no dice cómo están de integrados. Rufián dice cómo les recibió la gente. Ya. Bueno, pues y la gente... Cada cual... Es verdad que es comparar es siempre odioso, ¿no? Pero voy a comparar, aunque sea odioso. Muy bien. Dicho esta salvedad. Casi bueno, los paiportiros, Fricaña y paiporta, sabéis que no. Entonces, no, pero que es verdad que el tuit que ha hecho este chico, yo que sé, pocos días antes, Miguel Tellado había dicho que había que llevar al ejército. Joder, que hacer ejército de repartir piruletas, pues no, piruletas no reparte. Ha estado desacertado, lo han desautorizado, le han sí. dicho que quitase el tuit, claro, sí, lo ha hecho porque vamos, era una barbaridad y veremos si no le cuesta más caro el tema porque creo que había... Lo iban a reprobar y aparte... Pues, es una provocación al final es un también. tema anecdótico que creo que no hay que desviar el tema hay que desviarlo. importante con cosas así. Es verdad, y además yo cuando lo vi en los medios de comunicación dije, una Pues una chaladura que le ha dado chaladura a uno. tú lo has dicho, idiotas hay en todas partes, sí. Se le está dando un bombo que desvía. No merece. Lo Aquí que habría que hacer es más, denuncia por delito de odio y ya está. Dejamos constancia de que ha estado muy poco afortunado, por no decir nada afortunado, este caballero, como tantos otros que utilizan Twitter para desahogarse, pero en fin, yo creo que hay que llevar un poquito más de cuidado con los desahogos. Se está normalizando mucho la violencia verbal, en este caso, bueno, por escrito, en redes sociales y desde el supuesto anonimato, porque cuando este tuit salió en prensa, salimos de comunicación, es que tenía un like o dos. También tuvo mala suerte el chaval, que lo viera alguien que lo publicase. Es que el Twitter nos lo deberíamos quitar todos, yo creo. Sí, es verdad. No se lo digas a Elon Musk, que está haciendo campaña por Trump y está aportando mucho dinero, si no se va a quedar a medias. En fin, todos somos iguales ante la ley, con lo cual cada uno ya tendrá que responder de lo que le toque responder. ¿Todos somos iguales ante la ley? ¿Eso es verdad? No. Claro, porque el Supremo dice que esto de la amnistía, y se lo ha dicho al Constitucional, oiga, Constitucional, la amnistía está convirtiendo a los españoles en unos de primera y otros de segunda. Es decir, que no hay igualdad de trato.
entre los españoles. Bueno, eso desde antes, ¿no? desde la época O sea, de cuando los Juan Carlos I dinosaurios. dijo que todos Desde- somos iguales ante claro, la ley. desde la época de los dinosaurios, ¿no? Empezando Vaya. por él, que tampoco, vamos, que es inviolable, ¿no? Es una persona que no puede ser juzgada. O sea, no somos No, iguales pero ante Juan la ley. Carlos I, ni por somos ejemplo- iguales ante la ley en tanto en cuanto cuanto más capacidad económica tienes, también tienes mucha más capacidad de defensa. Pero ¿no? Juan Carlos I, por ejemplo, lo dijo por otro de los temas que podríamos Sí. comentar ahora, aprovechando que ya entramos en marco de justicia, que es que tanto su hija Cristina como su yerno de entonces, Urdangarín, los dos desfilaron por el juzgado, por la rampa del juzgado de Palma, fueron grabados dentro y sin ningún problema, todos iguales. Ahora Begoña Gómez no. Pero eso lo dejamos para luego. Vamos con lo del Constitucional y lo del Supremo, que me parece que tiene mucha amiga, ¿no, Carolina? Eso de que no seamos todos iguales ante la ley, que se haya intentado dar un golpe de Estado, y lo dice hasta 10 veces en el escrito que le ha mandado al Constitucional. Claro, el Constitucional dirá que tararí, ¿no? Porque 7-4. Ya sabemos cómo acaban las cosas en el Constitucional ahora. A ver, no hay que olvidar que pagaron años de cárcel Sí. los políticos catalanes. Pero no todos los que... Pagaron años de cárcel. los que habían sido condenados. La gran mayoría. Muchos. No hay que olvidar, yo de verdad me acuerdo cuando estaba en Europa, en ese momento, en el momento culmen, cuando ocurrió todo aquello. El relato lo perdimos nosotros y yo creo... Define nosotros. Nosotros, digo, España como país frente a los independentistas. Y digo que lo perdimos porque de verdad, a mí a veces yo subía me acuerdo subiendo en el ascensor en el Parlamento Europeo, entraban políticos y tal, y me preguntaban, porque la gente no podía llegar a entender que por haber organizado un referéndum pidiéramos 15 años de cárcel, encerráramos a políticos catalanes en la cárcel, o sea... Pero hubo disturbios y hubo cosas. Hubo disturbios, ahí no hubo muertos, ¿vale? Ya. Y al final hubo una violencia relativa, contenida. Contenida. Sí, sí, eso lo dice Claro. la primera sentencia, te Claro. recuerdo, Sí, el sí. Supremo. O sea, Sí, y bueno, es que además lo pero relata es que porque todos Y hemos visto entonces, las imágenes de a televisión. pesar- ha habido un cambio ahí de A criterio. pesar de la gravedad de los hechos, yo sinceramente creo que había que buscar una solución. O sea, opine lo que opine uno, aunque uno opine que eso es una barbaridad Bien. lo que hicieron, que yo puedo estar de acuerdo Bien, con y la el tema. solución es la amnistía, pero, Oiga, es pero que la claro, amnistía no ¿cuál va crea a ser? desigualdad entre ¿Seguir metiéndoles españoles. más años de cárcel? ¿Esa era la solución? Carolina. ¿Cuál? Entonces, la política no puede estar intervenida por los jueces. Oiga, es que me da igual lo que piense el juez el peinado, el del Tribunal Supremo. No pueden politizar las decisiones políticas. Tiene que haber Pero ¿y la igualdad entre ¿sabes? los españoles Una dónde queda? posibilidad de solución a este problema, que era un conflicto gordísimo en nuestro país y se ha solucionado. Entonces, déjenlo ya. Pero el conflicto, Déjenlo ya. la- ¿Qué nos lleva a todo esto? La resolución del conflicto, la solución Sí. del conflicto pasa por una ley inconstitucional. Yo me Pues si pregunto, hace falta, ¿no? Yo mira, creo que no. yo no creo que sea Yo creo- inconstitucional, pero si hace falta, sí es la solución al problema de este país. Quiero decir, Entonces, ¿cuáles son los yo que soy límites? abogada, hagamos lo que sea necesario para retorcer la ley y que quepa en la Constitución. Porque eso es lo que hacen los jueces y los abogados cada día en los juicios. Retorcer la ley para que gane su cliente o para que pierda el adversario en cada caso, ¿no? En el caso del fiscal. O sea, si es que de eso se trata. Pero es que Al la final ley de de buscar amnistía no argumentos, cabe. retorcerlos para Pero es conseguir que pero es encaje. que hasta Sánchez, bueno, y su gobierno decían en la campaña, un día antes de las elecciones, que era inconstitucional y que no iban a saltarse la Constitución. Claro, si es que el Entonces, problema de todo Lo esto que ha no venido- puedes es decir que no te vas a saltar la Constitución, que hay unas garantías, que el Estado de Derecho tiene que respetar a la justicia, tiene que respetar unas garantías, unos derechos y unas libertades fundamentales. Y tú ahora, porque unos señores decidieran tomarse la justicia por su mano y las decisiones de manera unilateral dentro de un país que debería ser solidario y coordinarse y dialogar, yo entiendo que el conflicto se tiene que resolver de manera política, Sí. no saltándose la ley. A ver, en algo te doy la razón, Sánchez ha sido incoherente. Es decir, ha mantenido un discurso hasta que ha necesitado los 7 votos y ha cambiado el discurso. Exacto. Entonces, eso ha hecho sonar todas las campanas. Pero ojalá no hubiera sido incoherente. Que castigue la gente a Sánchez no votándole si quieren,
pero realmente era la única forma de solucionar este problema. Yo fíjate, en mi opinión. Acompaña en el discurso a María en cuanto a lo que es verdad que Sánchez dijo A, luego B, luego C y mañana y además por diga, interés. Diga D. Sí. Yo ahí ya no voy a enjuiciar al presidente del gobierno, que cada uno, aparte lo enjuiciamos cada cierto tiempo las urnas, ¿no? Y cada uno libre y voluntariamente introduce un voto. Yo me quedaría más como has empezado, ¿no? Es decir, con el tema, analizando un poco el tema de las sentencias, de lo que hemos visto y ahora mismo lo que propone... más que revisar el proceso, lo que yo proponía era ver si tiene razón el Supremo cuando dice que vamos a perder la igualdad entre los españoles. Ahí es donde voy. Que es lo que me el parece Supremo más mollar no ahora hace mismo. 100 años. No, es que el Supremo, yo os invitaría a leer un artículo que salió ayer noche en un diario nacional de Íñigo Sáenz de Ugarte. Vamos, no es un sospechoso de ser un quemacasas ni un antisistema. Y me ha parecido maravilloso, porque hacía una comparativa de las decisiones que tomó el juzgador, los juzgadores en este caso, en ese tribunal y lo que dicen ahora. O sea, hablaba en aquel entonces de ensoñaciones, hoy dice que es golpismo. En aquel entonces decía que todo estaba controlado, esa violencia estaba controlada por el Estado. O sea, estaba todo controlado y como diciendo, bueno, tampoco ha sido, no lo vamos a meter por rebelión, vamos a meterles por sedición. Y ahora está hablando de subvertir el... Oiga, o era lo de antes o era lo de hoy. O antes eran tan malos, pero Alex, ya no son tan buenos. Es decir, o sea, puede haber ese cambio, o sea, yo no soy juez y no soy letrado, pero a mí me llama poderosamente la atención ese cambio constante y repentino que me marea a mí como ciudadano. Y teniendo la opinión de un político que está alejado ahora mismo de la primera línea política, y se me ponen si lo que se los ojos no es como marearnos. un conejo cuando le tiran las luces largas por la noche, así de pensar, oiga, esto es lo que redactó usted no hace 300 años, a la vuelta de la esquina, con gente que ingresa en prisión. Y ahora mismo está diciendo que donde dije digo, pero digo Diego, pero no sé, a mí me parece cuanto menos cuestionable. Bueno, ha cambiado la ley. Y en segunda y termino, y aparte de cuestionable, que pone o que da una visión de este país, como decía Carolina, fuera de aquí, de la justicia, en todos los casos en general, no estoy hablando ya solo de esto, sino en los casos de corrupción, en los casos o sea, en una cantidad de causas que luego quedan también, que ya lo hemos visto también, lo hemos analizado muchas veces en este programa, Vicente, como, con perdón de la expresión, como cagancho en Almagro, que te dejan a las instrucciones como las dejan. Hay investigaciones, y también hablo de policiales, como las dejan. Entonces dices, oye, vamos a ver. Es que muchas veces da la sensación... Eso daña la propia imagen de la justicia. Pidiendo, pero muchas veces da la sensación de que se busca eso. Que los jueces entren en cuantas más aparentes contradicciones mejor para al final desacreditar cualquier tipo de decisión que puedan tomar. Da la impresión de que desde el poder político se está buscando eso. Pero estamos hablando el de un nivel... de la... Yo a lo que me refiero es que, con ningún menosprecio en absoluto a un juez de instrucción, estamos hablando del Tribunal Supremo. Ya. O sea, del Tribunal Supremo, no estamos hablando del juzgado de instrucción de Paiporta. Que ningún político que por supuesto le ha tiene una puesto la preparación pistola y en la una cabeza capacitación para perfecta, no la pronunciarse. pongo en duda. Sí. Pero estamos hablando de personas porque han querido. que son, se supone, la élite, el sumum de la judicatura. Bueno, pero que entonces dices, antes hablamos de, bueno, que eran ensoñaciones y que lo dejamos aquí, ahora decimos que son golpistas. Antes decíamos, oiga, o antes eran golpistas y siguen siendo golpistas, o eran ensoñaciones y aún siguen siendo ensoñaciones. En cualquier caso, bueno, María, me callo. Bueno, Si no, al lo final que decía Carolina, que que tiene toda razón, judicializar la política y politizar la justicia creo que es lo peor que nos está pasando en este país. Centrar el debate político en el mundo judicial me parece un gravísimo error. Y a partir de ahí, pues como no se resuelva, tenemos un grave problema de Estado. Al adversario político en cualquier circunstancia para, sea como sea, derribarlo. Y hemos entrado en un camino peligrosísimo. Por parte de los dos bandos, ¿eh? Sí, o sea, de verdad. Pero vamos, a una deriva, decir, como las carretillas cuesta abajo, ¿no? Que no tienen claro, freno. Es que dices, bueno, hay mucho protagonismo por parte de los jueces. Bueno, es que hay mucho político que presuntamente está cometiendo infracciones a la ley. Entonces, pues los jueces tienen que tener un cierto protagonismo. Otra cosa si lo tienen en mayor o menor medida, como Baltasar Garzón en su día, que fue el primer juez estrella y luego pues acabó inhabilitado y sentenciado por malversación. O sea que tampoco... Pero bueno, ya que estamos con los jueces, ¿qué pasará con Peinado? ¿Irá a tomarle declaración a Pedro Sánchez a la Moncloa como esposo de... Es que aquí se distingue la figura del presidente y la figura del esposo. Si eres presidente parece que tiene... ¿Es verdad? Y vosotros lo sabéis.
Si eres presidente puedes declarar por escrito, para el caso de Begoña Gómez, y la investigación que está haciendo el juez Peinado. Y si, o sea, como presidente declaras por escrito, y como esposo puede ir el juez a tomarte declaración a la Moncloa. ¿Qué creéis que pasará? Pues yo, si os parece, yo, como voy a ser muy breve, yo la pregunta que haría, Vaya voy a hombre, intercambiar vaya el papel Vaya contigo. hombre. Yo la pregunta que me haría es, ¿qué le va a preguntar su señoría al presidente del gobierno? Pues es eso. decir, le va a preguntar acerca de su señora, cuénteme algo, no Hombre, sé. la desde que querida usted del iba- domingo no se la va a Desde que preguntar. usted lleva casado o con esta persona, cuénteme cosas, ¿no? Porque quiero saber, porque a mí me da la sensación de que hay una Cuénteme protección cosas, ¿qué cosas le va a contar? general de a ver qué pasa, ¿no? Es decir, porque yo, que no soy el más listo de la clase, voy leyendo alguna cosa, voy escuchando los medios y tal, al final digo, oiga, Bueno, pero eso a no esta lo podemos- persona ¿qué se le imputa? ¿De qué se le está imputando? Oh, malversación, no sé qué, de los negocios, etcétera, etcétera. No has hecho nada. No, es que esto no Corrupción está... en los negocios, Corrupción no- malversación. No, es que el otro y, declara... Es que, o sea, y hay un- apropiación indebida si un llega merequetengue a asumirlo el que juez. yo a Los cualquier informes, ciudadano de la asumirlo. UCO, los informes de la UCO dicen que no hay nada, Y ¿eh? los de la Complutense que sí, y así vamos. Bueno, yo creo que el presidente del gobierno lo que tiene que hacer es dar explicaciones Eso sí, políticas. ahí estamos de Eso sí. acuerdo. A nivel político. Ahí estamos totalmente y de a acuerdo. partir Tenía de que haber ahí, salido- el juez dejarle actuar y tampoco que ejerza un poder el gobierno político contra un juez, que eso tampoco es normal. O sea, ¿Qué tiene? Yo, en fin, las preguntas que le vaya a hacer el juez ya veremos, ¿no? Pero Me sí, parece merecía una difícil- comparecer, me parece pero- difícil pero- escaparse pero que de él ello. tiene que dar Pero- explicaciones. Pero es Sí. que ahora está claro que tiene que dar explicaciones, ¿no? Pero quiero decir, el foco ahora se está poniendo en que él ha pedido declarar por escrito, que es algo que le reconoce la ley y que si lo hace no es el primero en hacerlo. Pero como presidente. Felipe González declaró por escrito en su primera declaración con el caso con el juicio de los GAL. La primera vez declaró por escrito. Y la segunda ya en persona. Bueno, pero es que ahora estamos en la primera Sí, vez. sí, sí. Entonces, si estamos poniendo el foco en que quiere hacer algo que la ley le permite que haga, pues tampoco. Pero insisto, tampoco le parece encuentro que la mucho diferencia sentido. está entre si se considera el papel de presidente o el papel de Pero es que esposo. si no fuera Que me presidente. parece difícil distinguirlos, pero Pero es que si ella no fuera la mujer del presidente, esto no existiría. Porque vamos, quiero decir, es obvio, ¿no? Quiero decir, Es súper complicado. Bueno, ¿no? Y de eso todas pasa, formas ¿no? hay que Es tu mujer respetar- ha dicho, es que eso pasa. es complicado, claro que es complicado, pero para eso les pagan, ¿no? Para resolver estos problemas. Hay otro juez, el juez Aguirre, que está mirando el tema de la rusa con Puigdemont y, en fin, el procés y todo eso. Y este señor juez ha denunciado el pinchazo de sus teléfonos. Pero es que salieron las conversaciones suyas con no sé quién en varios medios de comunicación. El primero de ellos creo que es uno de Pablo Iglesias, la Red, sí. el Red este famoso. Y a partir de ahí se ha difundido en algunos otros sitios. Y el juez ha ido hoy con su esposa a denunciar estos pinchazos. O sea que los rusos... No, fue el es verdad. día 12, si no me equivoco. Oh, pero- bueno, bien, sí, pero lo hemos sabido estos días, sí. Y vamos, que parece que sí que actúan los rusos, ¿no? Porque pinchazos había, no sé si de ellos o de otros, pero que... A mí, ves, igual que Carmen, hay que una cosa... esto es materia para una novela, ¿no? y no